La defensa es un acto de responsabilidad social integral que a todos nos compromete. Hoy más que nunca necesitamos trabajar unidos para establecer en la sociedad una verdadera cultura de la vida. Bienvenidos al programa La Voz de los que aún no tienen voz. Un programa a cargo del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Comenzamos. Celebra la vida, que nada se guarda. Muy buenas noches, los saluda su amiga y hermana en Cristo, Claudia Ramírez. Bienvenidos a su programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida, Delegación Tijuana. Esperando en Dios nos puedan escuchar a través de la radio por la 800 AM y por internet en www.tjcatólico.com, y estamos transmitiendo directamente en vivo. El teléfono de la cabina es el 608-3652. El tema que vamos a compartir con ustedes el día de hoy es la ideología de género. Y para desarrollar este tema es primordial hacernos una pregunta: ¿qué es ser mujer? Revisaremos el aspecto teológico de qué es ser mujer, y comparto una oración hermosa, la cual regalamos a las mujeres que vivieron el primer retiro de Viñedo de Raquel, que se llevó a cabo el mes pasado. Y dice: hija bien amada, yo te conozco como ningún otro te conoce. Te asombras de lo que yo soy, porque aún me amas. Hay mucho que no comprendes. Quiero que sepas cuán profundo es mi amor por ti, porque eres más preciosa para mí de lo que nunca te imaginaste. Para mí, tú eres una joya gloriosa, maravillosa y de gran valor. Como majestuoso brillante, con innumerables facetas que reflejan luz en cada lado, con belleza indescriptible. Tu propio ser provoca alborozo dentro de mi corazón cuando miro la belleza y la gloria que reside en ti. No creerás estas palabras ahora porque tu visión está limitada, pero lo que yo veo en ti no está inhibido por la flaqueza humana. Te veo como eres tú realmente, el producto perfecto que reluce en mi gloria por toda la eternidad. Amada hija, yo estoy siempre contigo. Mi plan eterno para ti es perfecto. He caminado contigo todo el tiempo, antes de que nacieras, como criatura que ni conoció niñez, como adolescente atormentada y ahora como adulta. Tú creces en mí a la vez que doblegas a mi espíritu día a día, aunque no siempre parezca lo que creas. Amada mía, hija mía tan preciada, mi corazón siempre tierno se regocija anticipadamente ante el día de tu reunión gloriosa en mí. Amén. Hermanos, pues ya dimos inicio a nuestro programa con esta oración tan hermosa y que viene muy al tema del día de hoy. ¿Qué es ser mujer? Es lo que les compartí hace un momentito. Para poder hablar de la ideología de género, primero tenemos que revisar qué es ser mujer. Y precisamente el día de ayer, que fue 16 de octubre, se cumplieron 37 años del inicio del pontificado del Papa Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II. Y pues me gustaría hablar de lo que es nuestro santo Juan Pablo II, que fue un profeta de nuestros tiempos, y precisamente él empezó a desarrollar estos temas de ideología de género. Y pues vamos a revisar lo que es el aspecto teológico de qué es ser mujer, cuál es el significado de la feminidad, qué significa en el plan de Dios el hecho de ser mujer, porque Dios crea a un ser humano que es varón y mujer, y lo crea en un plano, en un cuerpo que es femenino y masculino. El tema que desarrollaremos en este programa es bellísimo. Para mí es un tema bellísimo. Tenemos poco tiempo, pero trataremos de resumirlo, y si Dios nos lo permite, podemos grabar más programas con este tema.
Me gustaría que se llevaran una panorámica bella de la cantidad de temas que se plantean cuando se pone uno a reflexionar sobre la mujer y además reflexionar sobre la mujer desde la perspectiva de la teología del cuerpo, que es un tema aún no muy conocido, es un tema muy novedoso y muy urgente, porque creo que la respuesta doctrinal que tenemos en la mano para dialogar y hacer frente a la cultura de género que nos ha invadido de forma tan agresiva. Pues empiezo la primera parte de esta charla, muy breve, situándonos un poquito en el contexto de algunos antecedentes y una breve cronología para situar las catequesis sobre la teología del cuerpo de Juan Pablo II y de Pablo VI. En primer lugar, la famosa encíclica La Humane Vitae, publicada por Pablo VI en el año 68, que es el pistoletazo de la salida, digamos, es el disparo de salida para todo debate actual sobre el tema de la mujer. Se vincula y se remonta también a esta encíclica que tiene mucho más trasfondo del que ahora podremos comentarles aquí en el programa, pero simplemente la menciono porque es el punto de partida, el punto de arranque para entender las catequesis de la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Por otro lado, Pablo VI publica La Humane Vitae en julio del 68. Fíjense que es en plena revolución sexual del 68, en plena expansión del feminismo radical. Realmente Pablo VI ahí, digamos que fue muy atrevido al exponer en esta encíclica, que fue la última encíclica que él escribió, y tuvo tal conmoción en la iglesia, dentro y fuera, que además de marcar un inicio, fue un vivo debate dentro de la iglesia. Marcó también un poco el declive ya de su pontificado, porque la crisis que desencadenó la Humane Vitae le afectó muchísimo, incluso su salud. Después de Pablo VI, menciono simplemente de Juan Pablo II. Después de la celebración del Concilio Vaticano II, Juan Pablo II es elegido papa en el año de 1978, que es lo que les comentaba, hace 37 años, en un 16 de octubre de 1978. Para que nos situemos un poquito antes, en 1975 se había celebrado ya la primera conferencia internacional sobre la mujer en México, mientras que 2 años más tarde de ser elegido papa, Juan Pablo II, en el año 80, iba a celebrarse y se estaba preparando, se estaba gestando la segunda conferencia internacional de la mujer en Copenhague. Y sigo con la cronología y nos situamos en el sínodo sobre la familia que Juan Pablo II convocó y celebró en otoño del año 80. Este es el siguiente hito más importante para situar las catequesis de la teología del cuerpo, porque aquí Juan Pablo II es elegido papa en el 78 y lo primero que hace en su papado es convocar un sínodo. Convoca a toda la iglesia a reflexionar sobre los temas del matrimonio, de la familia, de la contracepción, del amor humano, de la sexualidad, de la bioética, etcétera. Lo primero que hace es convocar un sínodo. Esto ya nos da idea de la importancia que Juan Pablo II tuvo en el tema de la pastoral familiar y de la revisión, una renovación de la visión de la sexualidad, del matrimonio, del amor humano, en clave de fe. Lo llevaba en el corazón. Fue ahora una de las preocupaciones más urgentes que llevaba dentro de su corazón Juan Pablo II. El sínodo de la familia, del cual sínodo salió la Familiares Consorcio, que es un documento modernísimo
da y señala pasos adelante importantísimos en pastoral familiar. La visión sobre la familia es un documento fundamental, pero Juan Pablo II, con motivo del Sínodo de la Familia, comienza durante las audiencias de los miércoles una serie de catequesis que se prolongan desde el 5 de septiembre del año 79 y se prolongarán hasta diciembre del 84. Estas audiencias fueron interrumpidas por el famoso atentado del año 81. Y una vez que el Papa Juan Pablo se recuperó, las catequesis continuaron adelante. Todos los miércoles él continuaba hablando del Génesis, de Adán y Eva, de la sexualidad, de Efesios 5, del Cantar de los Cantares. En su momento no suscitaron todo el interés que hubieran debido suscitar, y mucha gente en los periódicos de la época se puede ver, se puede revisar los comentarios de mucha gente de esos años, y decían, bueno, este papa es polaco, acaba de empezar, claro, con los problemas tan fuertes que hay sobre la mesa, ¿qué hace este papa hablando de Adán y Eva y del Génesis? Es lo que se preguntaba la gente en aquella época. Las catequesis pasaron un poco desapercibidas, y es ahora cuando la ideología de género ha entrado con fuerza en Europa y en América del Norte de una manera muy violenta, cuando estamos echando mano y tirando del corpus doctrinal que Juan Pablo II nos dejó sobre la catequesis de la teología del cuerpo, porque Juan Pablo II comenzó su pontificado hablando de la teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque el gran profeta de este tiempo sabía lo que estaba pasando en Estados Unidos, sabía todo lo que se estaba gestando ahí, todo el feminismo que se estaba gestando, que estaba extendiéndose. Y pues seguimos con este tema, vamos a un pequeño corte y continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Muy buenas noches, hermanos, estamos de regreso y estamos con el tema la ideología de género, y estamos revisando pues ahora sí que todos los documentos que nos dejó San Juan Pablo II, que fue un profeta de nuestros tiempos. Él sabía lo que estaba pasando en Estados Unidos, sabía todo lo que se estaba gestando ahí, todo el feminismo que se estaba también gestando y se estaba extendiendo de una manera virulenta. Sabía que tarde o temprano la acción de la ONU iba a penetrar de forma implacable en Europa, y comenzó despacio pero de manera muy ordenada. Este ciclo de catequesis se alarga hasta el año 84. Fíjense que acaban las catequesis sobre la teología del cuerpo, y en el año 85 se celebra la Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi, y en el año 88 en el año 88 fue cuando se celebró la Conferencia Internacional de la Mujer en Nairobi. Y fíjense cómo se van entrelazando los documentos de Juan Pablo II. Todas las líneas doctrinales que él desarrolló en su pontificado se entrelazan, van dialogando con los diferentes documentos y conferencias que organiza la ONU sobre el tema de la mujer. Y en agosto del año 88 publica la Mulieris Dignitatem. En el año 84 publica la Carta de las Familias, y sigue y continúa Juan Pablo II caminando con estos temas hacia la Conferencia Internacional de Pekín,
que fue el disparo de salida para la implantación a nivel mundial de la ideología de género. En el año 95, cuando se celebró aquella conferencia de Pekín, Juan Pablo II publicó la Carta a las Mujeres. Bueno, ya no sigo mucho con la cronología porque ya no hay mucho tiempo, pero cuando recorremos ahora los documentos que Juan Pablo fue publicando, se va dando uno cuenta de que estudió prácticamente todos los puntos nucleares que ponen en cuestión la ideología de género. Trabajó la familia, trabajó la niñez, trabajó la vida, trabajó la feminidad, trabajó la masculinidad. Es interesantísima la línea que él abre a partir de la Redentoris Custo sobre el papel de la masculinidad en la figura de San José, el gran desconocido. Creo que no es un accidente o casualidad que el Papa Francisco haya empezado su pontificado el día de San José. Es urgente como un reto grande que tenemos planteado, desempolvar, recuperar y redescubrir la figura de San José, la figura y el significado de la paternidad y el significado de la masculinidad. Es urgente responder desde la revelación y desde la teología qué significa también la masculinidad. Y en esta, digamos, en una segunda parte también voy a pasar también un poquito rápido para no entretenernos, porque me gustaría entrar de lleno ya a lo que es el tema propiamente de ideología de género. Pero voy a mencionar algunos motivos, solo algunos porque hay muchísimos, algunos motivos, algunas claves, primero de carácter cultural, que hacen urgente y actual más que nunca conocer y difundir la teología del cuerpo. En primer lugar, esta labor de la ONU, que esa reformación de los derechos fundamentales del hombre que lleva adelante la ONU y que tiene como consecuencia más clara la implantación de la ideología de género en todo el planeta. Esta reformulación de los derechos fundamentales del hombre repercute en una reformulación de los derechos fundamentales de la mujer. Una simple consecuencia que les comento del feminismo radical, pasamos en primer lugar a la masculinización de lo femenino. De la masculinización de lo femenino estamos pasando también de la feminización del varón. Hoy en día, incluso desde ámbitos educativos, se está denunciando la feminización de la sociedad y se está denunciando ya en los medios de comunicación las taras que esta feminización de la sociedad tiene, por ejemplo, en el ámbito educativo. Los niños que están en la clase, los adolescentes, están dominados por ese patrón femenino. La centralidad de la chica, de lo femenino en la clase, y no son educados en el sentido y en el valor de su masculinidad. Una segunda clave es esa interpretación biofisiológica de la maternidad y de la mujer, que explica y entiende la maternidad no solamente como una carga, no solamente como una fuente de esclavitud para la mujer, sino que sobre todo vacía de significado la maternidad. La maternidad aparece ya desvinculada, y aquí hay pongamos atención en este punto, de la clave de la feminidad, que es la lógica del don. La maternidad no se explica desde la lógica del don y se traslada al ámbito de los derechos. La maternidad es un derecho, o no es un derecho, y deja de explicarse desde la lógica del don. No es el don lo que nos quiere implantar esta ideología de género. Nos quiere implantar que no es un don de la mujer a través del cuerpo, sino que es un derecho que la mujer se ha apropiado, y por lo tanto
dispone de él a su antojo y según su voluntad. Esta interpretación puramente biologicista de la maternidad pues tiene consecuencias y bastante graves porque ha despersonalizado el cuerpo. El cuerpo se ha desprovisto de su carácter personal, ha perdido su significado teológico y sobre todo el cuerpo se ha desvinculado de su vocación al amor. El cuerpo ya no está llamado al amor, ya no tiene una vocación inscrita en el propio cuerpo y en la lógica del don, de la dinámica del don, sino que el cuerpo se ha convertido en un instrumento de placer, en un objeto, en algo puramente material y biológico del cual yo dispongo. En esta visión del cuerpo, la sexualidad pierde también su carácter simbólico, ya no es una promesa de plenitud mayor. La sexualidad se reduce al placer y a la genitalidad, es decir, ya no expresa el don de la persona, ese don que se expresa a través del cuerpo. Ya no es una promesa de una plenitud, de un amor más verdadero, sino que va más allá y únicamente lo enfocan al goce inmediato. Ya no es una promesa en esta visión puramente biologicista de la maternidad y de la mujer. Por supuesto, se ha borrado la figura del padre y el significado de la masculinidad. Esto es clave. Hay que recuperar la figura de San José, como les mencionaba al principio, y el significado que la paternidad y la masculinidad de José y de Cristo, el cuerpo masculino de José y el cuerpo masculino de Cristo tienen en el plan de Dios. Este lenguaje biologicista es peligroso porque impide el anuncio del evangelio como el evangelio del amor. En una sociedad en que la sexualidad y el amor se reduce a puro erotismo, a puro placer, a puro emotivismo, no cabe el evangelio del amor y no cabe un amor que se entiende desde la cruz. ¿Quieres saber qué es el amor? ¿Queremos saber qué es el amor? Miremos la cruz, porque ese es el amor total que se te ha dado en el don del cuerpo. Este mensaje del amor no cabe en una sociedad en la cual la sexualidad y el amor se ha reducido a pura experiencia instantánea y fugaz. Otra clave que simplemente señalo es esa cultura transexualista, corporeísta, que pone en el centro el cuerpo y el sexo. Esa dimensión, solamente la dimensión erótica y sensual del cuerpo. Ese es el centro de la sociedad, de la vida social. Una cultura transexualista, corporeísta, que por una parte exalta el cuerpo a un extremo, pero por otra parte conduce a una experiencia del amor frustrante y decepcionante. En el día a día del matrimonio, de la familia, muchas veces nos pesan los fracasos, las desilusiones y el constatar que aquello que el amor prometía, en realidad del día a día, no es así. Es una ilusión, el amor es una ilusión, por tanto hay que liberarse del amor, del cuerpo para el amor, de la procreación, de la sexualidad, etc. Esto es lo que nos dice la cultura transexualista. Otra clave es lo que un sociólogo actual, Bauman, llama la cultura líquida, el amor líquido. Estamos en una cultura líquida. Dice este autor, una cultura líquida que entroniza lo efímero, lo fugaz, lo que pasa, lo que es cambiante, lo que no genera vínculos ni compromisos sólidos. Es una sociedad líquida. Se identifica la sexualidad con la mera genitalidad. El criterio que prima es el placer. Si me gusta, lo hago y además moralmente está bien. Si no me gusta, no lo hago y por lo tanto moralmente seguramente sea malo. Es decir, el criterio del hedonismo
y además el criterio del emotivismo. Vamos a un pequeño corte y continuamos. Por encima de todo, debemos apreciar y respetar el valor y la dignidad de cada ser humano, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Hacemos una pausa en tu programa La Voz de los que aún no tienen voz, programa del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Estamos de regreso en el programa La Voz de los que aún no tienen voz, del Comité Nacional Provida Delegación Tijuana. Si quieres la paz, defiende la vida. Continuamos. Muy buenas noches, hermanos. Estamos de regreso en su programa La Voz de los que aún no tienen voz. Estamos con el tema la ideología de género y estábamos revisando diferentes claves. Las estamos desarrollando de qué manera la sociedad está inmersa en este tipo de las diferentes culturas. Estábamos revisando la cultura líquida, que es un criterio de hedonismo y de emotivismo. ¿Qué queremos decir con esto? Esto quiere decir que el amor gira en torno a lo que el otro despierta en mí, el sentimiento, la emoción que despierta en mí, pero la emoción no genera vínculos permanentes y no es fuente de una entrega y una donación total. En esta mentalidad líquida, el amor, la persona, se cierra a la comprensión verdadera del amor verdadero. Dificulta entender el verdadero amor en la clave del don. Y una última clave que solamente les voy a anunciar es que esta mentalidad, la sexualidad, se convierte en un objeto de consumo regido por la ley de la oferta y la demanda, por los fines lucrativos. Fíjense que vivimos en una sociedad que nos invade continuamente con mensajes de contenido y forma erótica y sexual. Hay que crear una demanda masiva de sexo para producir un consumo masivo de sexo, porque esto mueve una millonada. Claro, hay grandes intereses económicos en torno a la prostitución, a la pornografía, al aborto, a la anticoncepción. Esta máquina de producir dinero en torno al sexo está fundamentada en el horror antropológico peligrosísimo. La persona ya no es la persona, sino es su cuerpo. Y de su cuerpo me interesa solo el aspecto meramente erótico. El cuerpo se reduce al eros, al placer. Por tanto, cuando esa persona pierde su cuerpo se deteriora por vejez, por salud, por lo que sea. Ya no me sirve porque ya no me produce dinero. La sexualidad está convertida en un objeto de consumo, en una mercancía de consumo. Pues estamos viendo aquí diferentes tipos de cultura de las cuales las personas que, digamos, tienen esos intereses económicos tienen esa misión de invadir a toda la sociedad con estos tipos de culturas. Entonces, retomando el tema de ideología de género, tenemos que dar una revisada en todos estos documentos, entrarnos de lleno al estudio de estos documentos que nos dejó San Juan Pablo II para hacer una renovación, no solamente en la teología, sino sobre todo en la antropología. Hay que recuperar una visión adecuada en la persona, es decir, que explique no solamente el alma, sino también el cuerpo, porque somos cuerpo. Por tanto, hay que recuperar la visión de la persona, de toda la persona, también del cuerpo, que se nos ha dado en la revelación. Esa revelación que está contenida de una manera fresquísima, bella, nueva en el Génesis, en los 2 primeros capítulos del Génesis. Por tanto, el Concilio Vaticano II impulsa una renovación interior en la teología y en la antropología, fruto de la cual son también estas aportaciones de San Juan Pablo II en torno a la teología del cuerpo. Y dentro de la Iglesia también Juan Pablo II se sitúa en el debate que suscitó en su momento la Humane Vitae, que dice:
Yo quiero aportar a la Humanae Vitae, quiero aportar una fundamentación antropológica, bíblica, filosófica, de por qué ese punto central de la Humanae Vitae, por qué en el acto conyugal son inseparables los dos significados unitivos y procreador del acto conyugal. ¿Por qué? El por qué empieza a desarrollarlo Juan Pablo II partiendo del cuerpo. Por tanto, las catequesis de teología del cuerpo no solamente se expresan, se explican desde la cultura, sino sobre todo desde la inquietud que nace dentro de la Iglesia, de responder a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué tengo un cuerpo masculino y femenino? ¿Por qué soy mujer? ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser varón? Pues esto es lo que desarrollaremos en estos programas acerca de la ideología de género. Por el momento ya no continúo porque ya nos queda muy poquito tiempo, pero digamos que es la introducción a estos diferentes programas que vamos a compartir con ustedes respecto al tema de ideología de género. Dios mediante, el próximo mes estoy aquí con ustedes compartiendo y dándole seguimiento a estos temas. Por ahora les comento y los pongo al día con respecto a la campaña de 40 días por la vida. Pues seguimos en oración por salvar vidas, por ayudar a esos pequeños que se encuentran en el vientre maternal y que están en riesgo de ser abortados en cualquier lugar del mundo. Esta campaña, como ustedes ya la conocen, es una campaña a nivel internacional que dio inicio este segundo semestre el día 23 de septiembre y terminaremos Dios mediante el 1 de noviembre. Pues es una alegría saber que muchas personas se han estado uniendo a esta campaña en sus diferentes comunidades, en sus diferentes parroquias. Han estado muy al pendiente, hemos recibido a través de correo electrónico y por mensajes privados en la página de Facebook de 40 días por la vida Tijuana ABC, pues mucha inquietud y muchas ganas de participar y ser parte de esta campaña de oración. Agradezco a todas estas personas de corazón quienes se han estado comunicando con su servidora para saber qué hacer, cómo involucrarse. Les doy las gracias por ser esa voz de los que aún no tienen voz. Estamos esperando todavía que se unan más personas. Todavía tenemos 12 días para que termine la campaña, si no me equivoco. Pero incluso el último día, si hay personas que quieren ser parte de esta campaña de oración, pueden integrarse el último día. Incluso por ahí me preguntaba una señora que ella no se había enterado de esta campaña y pues le gustaría dar inicio con estos 40 días. Me preguntaba, ¿puedo empezar desde el día 1 hasta los 40 días? Yo sé que ya va a terminar el 1 de noviembre, pero ¿puedo empezar desde el primer día? Porque empezó a revisar el manual y quedó pues muy comprometida con esta causa y yo le dije, mira, tus oraciones no quiere decir que terminando la campaña de 40 días y llegue el 1 de noviembre ya no continuamos nosotros en oración. Nosotros estamos en oración todo el año, todos los meses, todos los días, pero la intención de concentrarnos específicamente en estos 40 días de la campaña es para que el mundo entero nos unamos en esa misma intención y sea muy fuerte el poder de la oración. Si todo el mundo estamos unidos estos 40 días, vamos a provocar a estas personas proabortistas que están en favor de la cultura de la muerte, pues que tengan dificultades, que de repente estos abortorios, estos centros de exterminio, por alguna razón que sabemos que es por la gracia de Dios, pero humanamente tal vez ellos no sepan del por qué, les llega alguna situación y deben de cerrar este centro. Hay personas que ya tienen sus citas, estas mujeres, para provocarse ese aborto, pero al ver a estas personas en oración, pues
desisten de provocarse el aborto, y obviamente son porcentajes que se van reduciendo de abortos gracias a estas oraciones de todas las personas involucradas en todo el mundo. Entonces, no importa que ya vayamos a llegar al final de la campaña de estos 40 días, usted siga en oración todos los días, los próximos meses, el próximo año. Esta oración va a llegar a ser escuchada por Dios, y va a ser usted parte de esta batalla espiritual por el fin del aborto. Les pedimos a todas las personas que nos escuchan que no desfallezcan en la oración, no se desanimen. Yo sé que son momentos a veces difíciles en donde se nos presentan dificultades o se nos presentan algunos eventos que nos desaniman, y queremos dar un paso atrás y ya no seguir con la oración, pero es cuando realmente en esos momentos se está viendo el fruto de la oración. Pero ustedes no desfallezcan, yo les pido que continúen con esta oración por los niños que están en riesgo de ser abortados. Por otro lado, también los invito a la próxima misa que se llevará a cabo el próximo 25 de octubre en la parroquia de la Inmaculada Concepción, que se encuentra en la calle Segunda, en zona centro. Como cada mes se lleva a cabo esta misa por las mujeres que están en embarazo, para recibir las bendiciones de Dios, así como también para aquellas mujeres que no han recibido el don de la maternidad y están deseosas de recibir ese don. Ojalá puedan asistir este 25 de octubre en la parroquia de la Inmaculada Concepción, en zona centro. Y pues me despido, hermanos. El programa se fue rapidísimo y nos vamos con esa tarea de seguir revisando lo que es la ideología de género, y Dios mediante lo podemos desarrollar y continuar con este tema en un mes, que es cuando yo tengo la oportunidad de compartir con ustedes estos temas. Ojalá y puedan estar acompañándonos. Es un tema que está sobre la mesa en estos días. Hay que estar muy empapados, muy inmersos en este tema para proteger a nuestros jóvenes, a nuestros niños que están invadidos de esta cultura de ideología de género. Fue un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Mañana no olviden ir a misa, Día del Señor. Buenas noches. Dios los bendiga. Hasta luego. Celebra la vida, celebra la vida. El objetivo